Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Daf Yomi, Masejet Awadara, Daf Samechbaf, página 66. Quedamos en la primera línea, primera palabra. Dice la Gemara, Hambra Atika Beineve Dibre Alcohol Beotentam. ¿Qué significa eso? Si cayó vino, atik, añejo, sobre uvas, según todas las opiniones, el vino va a prohibir las uvas solamente si dio notentam, si dio un sabor bueno a la uva. Si no da sabor, entonces está permitido, ya que son diferentes el vino añejo y la uva, tanto en sabor como en nombres, como en el nombre. Ahora, pero si es Hambra Hadata Beineve, pero un vino nuevo que cayó sobre uva, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque es el mismo sabor. Entonces, Abaye Amar Bemasio, como es el mismo sabor, todo lo considero el mismo min. Mismo sabor, es la misma especie. La prohibición es que aunque caiga lo que sea, prohíbe. El Rabba Amar dice no, igual no tentam, tiene que haber una cantidad suficiente para dar sabor, para que esté prohibido. Vamos a ver en cuál es la más loca. Abaye Amar, Abaye dice Bemasio, que con que sea un poquito está prohibido porque va a estar más lina, como dijimos, vamos a traer el sabor. Y divide hatamahu, y los dos tienen el mismo sabor. Al tener los dos el mismo sabor, de Abel en mimimino se considera la misma especie. Un mimimino, cuando son la misma especie, es bemasio. La provisión daña en lo que sea. De Rabba Amar, Rabba dice no, para que prohíba tiene que no tentar, tiene que haber la cantidad para que dé sabor. Porque no se consideran minejados, no se consideran la misma especie. ¿Por qué no? Porque matar Shemas Lena, vamos a entrar en el nombre. Hay Shemalehut, hay Shemalehut. Él tiene un nombre que es vino y no tiene otro nombre, que es uva. También el Mishinomino se considera especies diferentes. Un Mishinomino con especies diferentes que se mezclan, tiene que ser que hasta que dé sabor. Hasta que dé sabor. Ok, estudiamos esta Mishnah, ya Inés es la falga de Anabim. Vimos que vino que cayó sobre la uva, si las uvas tenían algunas grieticas, algunos agujeritos, entonces está prohibido. Casa Kata se entiende en un principio que la Mishnah está hablando, Hambra Hadate Beinve, es vino nuevo sobre uva. Y vemos de aquí que vino nuevo sobre uva y Mailav no tentam. Y que se entiende la Mishnah que está prohibido solo si da sabor. Quiere decir que aunque sea vino nuevo en uva, que es el mismo sabor, para que prohíba tiene que ser la cantidad suficiente para que lo tentam. Quiere decir que eso es una pregunta contra Valle. Y la Mara dice, la Mishnah no dijo cuánto es la cantidad prohibida. Yo voy a decir que en verdad era lo mínimo y ya. Y la Mara dice, no, porque Hami que está en Seifa, como ya el hecho que la Seifa dijo, ya claro, esta es la regla, Korche Banato, pero está en Masur, y dice, Korche Banato, me tenta mutar, y dice, de hecho que la Seifa dijo, que esta es la regla, todo lo que Beanato, todo lo que da sabor, si da la cantidad suficiente de sabor, es Asur. Si tienes placer y da sabor, Asur. Pero Kol Shem Benato, Beotentam, y todo lo que es poquito, que no tienes placer, entonces mutar, porque no dio sabor. Miklal, se entiende que la Mishnah está hablando de Beotentam, más que estamos en una Mishnah que estamos hablando si cayó la cantidad suficiente de prohibición para que dé sabor. Entonces, ¿cómo va a explicar a Valle que la Mishnah está hablando de Masheu, que cayó lo que sea? De Abayé, ¿cómo va a responder? Dice, no, ok, yo voy a responder diferente. Manditi, Bajambratica, no, tienes razón. La Mishnah no está hablando en vino nuevo, vino viejo, con uvas, y por tanto, ahí sí, según todo el mundo, son dos sabores, ahí seguro se considera mi Mishnah no, dos especies diferentes, y ahí según todo el mundo esto lo tentamos. Ok, seguimos. Jala de Hamber, jala de Shihra. Vinagre de vino que se mezcló con un vinagre de Shihra, de algún licor, otro licor, uno permitido y otro prohibido. Bajamira de jite, bajamira de seare. Levadura de trigo con levadura de cebada que se mezclaron y uno de ellas era prohibido, ¿sabes? Pero algo así. Abaye dice que para que esté prohibido tiene que haber la cantidad de notentam. Que lo prohibido haya dado
Hay una cantidad que para que dé sabor, veo ese sabor. ¿Por qué? Porque batar tamaz linan. Porque ahí nosotros dijimos que la opinión de Abaye es que vamos con el sabor para considerarlo misma especie o no misma especie. De hay tamalejut y tamalejut, entonces son sabores diferentes. De Abele Mishinomino se considera dos especies diferentes. Un Mishinomino son dos especies diferentes para que prohíba, tiene que haber cantidad suficiente para que dé sabor lo prohibido. De Rabamar, Bemashu, Raba va a decir, no, la prohibición aquí sería lo mínimo. ¿Por qué? Porque matarse más sería, vamos según el nombre, Haija la micre, Baja la micre, de Haija mira micre, Baja mira micre, porque uno se llama vinagre, otro se llama vinagre, uno se llama levadura, otro se llama levadura, aunque son diferentes, pero el nombre es el mismo. De Abele mimimino, entonces se considera mimimino, la misma especie, de Col mimimino, todo lo que es la misma especie, es de macho, es con lo mínimo. Con lo mínimo que caiga, se prohíbe. Amara Valle, mira, la más linda. Entonces sabemos, te digo yo que vamos detrás de qué? Del sabor. ¿Qué te voy a decir? Muy bien, de Tania. Hay una baraita, aquí no pide que no es una baraita, hay que es una Mishnah. Ok. Dije, Tablin, Shenaim o Shlosha Shemot Behem Minechat. Si tenemos tablinim, son especies para condimentar una comida. 2 o 3 condimentos de nombres diferentes, pero en la misma especie. Pimentón rojo, pimentón verde, ¿sabes? Por ejemplo. O Mishlosha, no importa. Incluso que sean que 3 nombres diferentes y 3 tipos diferentes. Y estas especies cayeron en una comida, se pusieron para dar con él. Y una de ellas es prohibida, era, qué sé yo, de Orlá, era de Orlá los primeros 3 años. Entonces, Azurim, esta comida queda prohibida, aún mismo que el tablín, que la especie prohibida, era poquito. Porque Mistarfim, porque se unen entre sí. Ok, perfecto. De Amar Hizquiyá, y dijo Hizquiyá, Aja bemine metika askinan. Y aquí estamos hablando de especies que van a condimentar la comida. Y si van a condimentar la comida, dice Hizquiyá, se considera como un momine, una misma especie. Hoy lo reúne de taquedera, por cuanto que al final se vuelve un sabor común para condimentar la comida. Y así explicó Hizquiyá esta Mishnah. Entonces quiere decir que el sabor es el mismo. Él quiere decir que el sabor lo consideramos como un sabor. Vamos a ver cómo entonces la esto. Y a Marta Mishnah matar tamazlina. Si yo digo que vamos a traer el sabor, que lo que importa es el sabor, entonces por eso yo lo considero una solo un solo especie, como dijimos ahorita. Entonces, Kula Hatamahu, entonces se considera como un solo sabor, que es condimentar la comida, como dijo Hizquiyá. Y entonces por eso se une. Pero él y a Marta matarse más bien, por si vamos detrás de los nombres, como dijo Raba, ¿por qué se unen? Hashem Alehut, Hashem Alehut, son nombres diferentes, no deberían unirse. Porque toda la prohibición viene porque los unimos, lo consideramos un todo. Y eso solamente es si lo consideramos que todo viene, el sabor es para condimentar, es como un solo sabor. Pero si son por los nombres, son nombres diferentes porque los unimos. Y si no se unen, no deberíamos prohibir la comida. Berraba, ¿qué te va a decir? Amarlat dice, no, Hamane, ¿quién era el autor de esta baraita o esta Mishnah? Rey Meir, Betaya, Revividua, Omer, Mishu Rey Meir, dijo nombre Rey Meir. Mirá el Ekola y Sunshma Torah, dice, ¿dónde aprendemos que todas las prohibiciones de la Torah se pueden unir una con la otra? Sheneemar, por poner paso, Lotohal Kol Toeva, no comerás toda abominación. ¿Cuál la darashá del pasur, la interpretación? Kol Sheiti Avti Leja Arehu Bebal Tohal. Todas las cosas que te prohíbe de comer están consideradas como Bal Tohal, como no comerás, como un todo. Entonces, según Rey Meir, obviamente que todas las cosas prohibidas se unen entre sí. Entonces, tanto que sean nombres, tanto que sean en sabor. Entonces, por lo tanto, se entiende por qué esta Mishnah se prohibió, ya que para él
tanto como el mismo sabor, aunque sean nombres diferentes, no importa, para él se une, entonces por lo tanto dijo Rabba, esa es la opinión de Rabbi Meir. Yo voy como la opinión de Rabbanan. Ok, Hala le hambra. Tenemos vinagre dentro de vino. ¿Sí? El vinagre, explica Rashi, prohibido, que cayó sobre vino permitido. Libre alcohol, según todas las opiniones de los Amoraim que vimos antes, tiene que haber cantidad suficiente para dar sabor para prohibir. Ahora, hambra le Hala, pero si es al revés, el vino dentro del vinagre, el vino es el prohibido, va a llamar Bashu, va a decir, con que caiga un poquito ya daña. De Rabamar, Rabba va a decir, no tiene que ser suficiente para dar sabor. Vamos en qué discuten. Abaye amar Mashu. Abaye dijo que es Mashu, por lo que sea. ¿Por qué? Porque reje jala betama hambra. Porque este vino, el olor era de vinagre. Estaba vinagrado en olor, pero el sabor era de vino, lo considera vinagre. Entonces, Abelé, miemino, entonces considera que son las dos especies iguales, bien vinagre con vinagre. Entonces, Bekol miemino, Bemashu, todas las que son dos especies iguales, la prohibición es con Mashu, con lo que sea. Muy bien. Rabba dice, Benotentam. Rabba dice que la prohibición solamente si hay suficiente cantidad para prohibir, porque rejajala betama hambra, porque vino, si el vino huele a vinagre, pero todavía sabe a vino, se considera vino. Entonces va a verle vino, se mezcló un min con algo que no es un min, dos especies diferentes. Pero con mi mino, todo especies diferentes, tiene que dar sabor. Muy bien, seguimos. Hay bat tija. ¿Qué significa bat tija? Es un hueco que se le hace a la tapa de un barril. El barril de vino, se hace un hueco en la tapa y huele en el vino a ver qué tal está el vino. Y dice, Obetu Javim de Israel se pídame. Si el goy huele el vino de Israel, está bien. Israel bebe con Javim. Pero si el Israel quiere oler el vino del idólatra gentil, va a llamar Asur. Abaya dijo Asur, Rabba Mutar, dijo Rabba Mutar. ¿Y por qué? Va a llamar Asur. Dice, ¿por qué dijo Asur? Porque Reja Miltahi. Porque el olor considera algo importante, alágico, y por lo tanto es como algo tangible, y por lo tanto está prohibido. Rabba Amar Mutar. Raíz permitido porque rejala miltahi, el olor no es nada, no se considera algo tangible, entonces por lo tanto no se considera que tuvo provecho del vino de Azara, a diferencia de Valle que el olor sí es algo. Amarra benaminala de rejala milta de rejal veloclumuhu. De donde yo saqué, donde yo digo que el olor no es nada. De Tanan, dice la Mishnah, Tanur shisiku bekamon shel teruma. Un horno que se prendió con comino prohibido, era de teruma. Y de afabo tapat, y horneó ahí un pan. Ahora el pan se horneó con un combustible que es el comino de teruma. Apat muteret le fishentam kamon el arreja kamon. El pan está permitido, ¿por qué? Para todo el mundo. ¿Por qué? Porque el pan no tiene sabor, sino tiene olor del comino nada más. Como nada más tiene el olor del comino, entonces está permitido. Vemos aquí que el olor no es nada. Valle, ¿qué va a decir? Ahí va a decir, Shaneata. Valle dijo prohibido el olor, ¿se acuerdan? Con el barril. ¿Por qué de Mikla y Sura? Porque cuando se horneó el pan, el comino se quemó, desaparece del mundo. Entonces en ese caso está permitido. O sea, cuando se quema la prohibición en el momento que da el olor, y entonces ese caso está permitido, a diferencia del barril, que el vino está ahí. Entonces esa sería la diferencia para qué, para Valle, con el caso del barril. Amar Rab Mari, que Tanae. Esto hace una majlo que Tanaim. Lo que dijo Valle Rab, una majlo que Tanaim. ¿Cuál es? Arrodepat Hamá, alguien que sacó un pan caliente del horno, un tanal, pijabit, shaliyan sheteruma, y lo puso encima de la boca de un barril de teruma. Rey Meir, Rey Meir dijo, ya ese pan no se puede comer para un judío normal.
¿Por qué? Porque por el olor del vino de terumá. Rabbi Yehuda matir, Rabbi Yehuda permite. Rabbi Yossi matir, el gitín. Rabbi Yossi dice, mira, si es pan de gitín, de trigo, sí, mutar. Pero si es de oser pat seorim, pero si es un pan de cebada, no. Mi precio es seorim shoabot, porque la cebada absorbe más. Bueno, está bien, vamos a dejar a Rabbi Yossi. Maila behakamifli, digamos que en esto discuten Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. De Marzabar, Rejamir Tají, Rabbi Meir que prohibió, es porque el olor es algo importante y se impregnó en el pan. Un Marzabar, Rejamir Tají, y la otra opinión, que es Rabbi Yehuda, dijo, no, el olor no es nada, y por lo tanto Rabba iría como ¿quién? Como Rabbi Yehuda. Le Rabba, según Rabba, Badai Taneji. Rabba no puede ir como Rabbi Meir, porque Rabba dice que el olor no es nada y Rabbi Meir prohíbe. Entonces, seguro para Rabba, a juro tiene que poner que es más lo que Tanaim y él no va como Rabbi Meir, va como Rabbi Yehuda. Pero le aballé, mi lema Taneji. ¿Por qué tenemos que decir que su opinión está basada en la de Tanaim? No, él puede ir como los dos. Amar la valle, yo voy a decir, Lav mi admar alava. ¿Acaso no se dijo sobre esta Mishnah? Amar Rabjana, Amar Lakish, Bepat Hamá, que dijo Relakish, esta Mishnah que dijo, si es Pat Hamá, Bejabit Petuja, si es un pan caliente y un barril que estaba abierto, Dibrea Kolasura, según todo el mundo está prohibido el pan, de los Tanaim, ¿no? Bepat Sonenet, Bejabit Bekupa, si el pan estaba frío y el barril cerrado, Dibrea Kol Muteret, según todo el mundo está permitido. Lo Nejeku, es la Bepat Hamá, Bejabit Bekupa. No discutieron sino en un pan caliente con un barril cerrado, en un pan frío, Bejabit Petujá, en un barril abierto. Entonces Rabbi Meir sostiene que en estos casos también está prohibido. Y Rabbi Yehuda dice que en estos casos está permitido. Entonces dice Valle, deja Didiname, también el caso mío que yo dije, era que pan jamás de Jabit Petujá, dame como un pan caliente en un barril cerrado, en un barril abierto, que todos están ahí, dice que está prohibido. Entonces, por lo tanto, yo puedo ir como todos. Y según esto, entonces va a decir a Valle que todos están ahí, pueden ir como él, y entonces ya no tenemos obligación de poner a Valle como más Tanaim, sino que los dos pueden ir como su opinión. Ya que el caso del Batija, que fue lo que habló él, que era cuando olían del barril, es como el caso del pan caliente en un barril abierto. Bueno, atención, hasta la próxima Daf Kol Tuv.